Hola, estoy aquí nuevamente para grabar la segunda parte del video que les prometí. Ahorita voy a hablar acerca de qué hacer durante el virus cuando ya estás infectado con el virus. Una cosa muy importante es la limpieza. Los únicos, aquí en Estados Unidos, el Departamento de Salud dijo que los únicos detergentes o marcas aprobadas para limpiar el virus vendría siendo la marca Lysol y la marca Clorox. En otras partes del mundo que a lo mejor no existen estas marcas, me imagino jabón, agua, alcohol, blanqueador, cosas así para limpiar. Es muy importante que limpien cosas que se tocan con frecuencia, como lo son los switches de la luz, eh, las llaves de las aguas, las llaves de las puertas, estar limpiando esto donde uno vacía el baño, el sanitario, los baños, los lavamanos, estarlo limpiando y desinfectándolos. Es muy importante que se lave la ropa, las sábanas, las toallas que está usando la persona que está contagiada, porque así estamos saliendo del virus y no se sigue reproduciendo en todas las cosas que tocamos en el aire. Entonces es bueno que no usen sábanas muy pesadas para que no tengan que lavar tanto todos los días. Yo usé sábanas más livianas, quité las cortinas, las lavé y no las puse hasta que terminó para no tener que lavar tanto. Otra cosa muy importante es que los platos con los que se come la persona deben de lavarse con agua caliente. Yo estaba un poquito más, le estaba echando detergente, lo dejaba remojando, después lo calentaba con agua, pero si ustedes tienen platos desechables me parece mucho más cómodo, ya que cuando uno está enfermo no tiene mucha energía para hacer tanto. O si tiene lavadora de platos, que eso tiene caliente, lava muy bien los platos. Entonces es importante que no compartan platos, que no compartan el jabón si se puede, o si los tienen que compartir pues que lo limpien bien después de cada uso. Es importante que no se estén besando, sobre todo las parejas en la boca, porque ya saben, todos los fluidos del cuerpo humano son contagiosos. Las lágrimas, mucosidades, todo lo que tenga que ver con los fluidos de uno contagian a otras personas. El aislamiento es muy importante. En mi caso, todos nosotros somos 6 y todos nos contagiamos, pero era importante que aunque todos estuviéramos con el virus, que cuando estábamos entre nosotros mismos usáramos máscaras. El Departamento de Salud lo que me dijo fue que como esto es un virus tan nuevo, no se conocen mucho los efectos a largo tiempo, no sabemos qué es lo que hace el virus fortalecerse o debilitarse, entonces que era mejor mantenerse aislado hasta después de que se fueran los síntomas. El Departamento de Salud dice que 10 días, básicamente 14 días es el aislamiento, 10 días después de que se tiene el primer síntoma, se empiezan a contar desde ese primer día 10 días, y para poder estar con contacto con otra persona en tu casa, eh, si llevas ya 72 horas sin síntomas, 72 horas sin tomar Tylenol para la fiebre, entonces ahí ya no te consideras contagioso. Más sin embargo, si vas afuera, sí debes de mantener el tapabocas y limpiarte las manos antes de salir del carro, por si te tocaste la nariz, el ojo, no vayas a dejar el virus en todo lo que tocas, y cuando regresas. Algo que yo vi que la diferencia en nosotros fue que nosotros estábamos usando el tapabocas cuando pensábamos que estábamos mejor. Nos los quitábamos porque pensábamos que ya no teníamos nada, pero parece que regresaban síntomas. Entonces es muy importante que quitemos todo lo que tenga el contacto entre nosotros mismos. También estar lavando los tapabocas, no ponerse el mismo tapabocas todos los días sin lavarlo. A veces no tenemos tapabocas, pero hay que usar la creatividad. Si tienen una bufanda, unas medias viejas que ya no usen, algo limpio y que puedan lavar todos los días. Bueno, aparte del aislamiento, los síntomas, yo voy a hablar de las cosas que sirvieron y las que no sirvieron tanto. Como recibí tantos mensajes de amistades y familiares de remedios que salen en el internet, muchos no me sirvieron y otros antes me hicieron sentir mal. Entonces, uno de los que no me sirvieron fue el de la aspirina con el limón que se cocina con la cáscara y todo.
Lo tomamos todos y no nos hizo ninguna diferencia. El otro que nos cayó muy mal al estómago, a mi mamá y a mí, fue el de ajo con cebolla, limón, una cucharada al día o dos al día, algo así. Ese nos cayó muy mal al estómago y nos hacía sentir muy enfermas. Entonces voy a decir los síntomas y que hice que me sirvió y algunos consejos. Empecemos con la fiebre. La fiebre, ya sabe, el Departamento de Salud y los doctores solamente están aprobando el acetaminofén y el Tylenol para quitar la fiebre. Si la fiebre está muy alta, se pueden usar compresiones frías para bajarla. A veces, en el caso de mi esposo, fue un poquito difícil porque estaba con mucho escalofrío, entonces las compresiones frías les daban más frío. Entonces él nomás se tomaba el Tylenol, pero él le duró la fiebre 11 días y no le bajaba con nada, pero él resultó hospitalizado. Bueno, el dolor de cabeza, el Tylenol es lo único que recomiendan para el dolor de cabeza, pero algo que yo he hecho y me ha servido mucho es tomar compresiones frías y ponérmelas aquí en las carótidas. Siento yo que si uno se la pone aquí, como estas arterias son las que llevan la sangre a la cabeza, enfría la sangre y siento que me hace a mí, me quita el dolor de cabeza fuerte. Pero todo el mundo somos diferentes, a lo mejor le funciona o a lo mejor no. A mí sí me funcionó. Para los oídos, algunas personas, a mí me dio dolor de oído, pero no fue tan fuerte, pero sí me daban unas puntadas o un dolor constante. Limpiarse uno con alcohol, si es posible el de 75%, eso me quitó el dolor de oído, también a mi esposo. La congestión nasal, usar vaporizaciones. Al principio estuve usando Vicks. El Vicks más o menos funciona, pero cuando empecé a usar el eucalipto, el aceite de eucalipto, me funcionó más. El Vicks también tiene eucalipto más otros ingredientes, pero me sirvió más a usar vaporizaciones. Hay personas que tienen la maquinita, le echas unas goticas ahí y las haces. Otras, como yo no tengo un vaporizador, lo que hice fue una olla caliente, con agua caliente, le eché las goticas, me ponía una toalla por encima. Eso me ayudó a descongestionarme algo. El dolor en la garganta, si tienes dolor al tragar, las gárgaras de agua caliente, lo más caliente que resistas, con sal, con bicarbonato de sodio o soda, y limón, exprimir un limón. Es importante que el limón lo dejen para lo último, porque si lo hacen al contrario se le llena de burbujas y tiende a regarse. Si ponen el limón a lo último hace burbujas, pero no tantas. El dolor en los nódulos, a mí me dolió mucho estos nódulos linfáticos que están aquí en la garganta, se me hinchaban tanto que sentía dificultad al respirar y al tragar. Entonces lo que hice, cogí esta bolsa de plástico, a veces las vendes, puedes coger otra cosa, no tiene que ser eso necesariamente. La ponía caliente y me la ponía ahí. Como a las 2 horas ya sentía alivio. Si lo hacía constantemente durante el día, al siguiente día ya me sentía mucho mejor. El dolor al cuerpo, ya saben, deben descansar. Una cosa muy importante, que se debe descansar, pero no estar acostados todo el día en la cama. Lo que pasa con estar acostados es que tus pulmones están más que todo en la espalda. Entonces, al estar acostados, el líquido, sobre todo si estás acostado plano, los pulmones se empieza a acumular como un líquido y eso se convierte en neumonía. Entonces, eso es muy importante. Descansar cuando te sientes cansado. Si vas a estar en la cama, poner almohadas en el espaldar para que estés ya en una manera más recta, o sentarte en la silla. Es muy importante que se mantengan activos, de no tirarse a una cama todo el día, porque se demora más la recuperación. Y eso previene el movimiento constante, previene que formen coágulos, previene infección en los pulmones porque no se te acumula tanto fluido. Y es muy importante para la recuperación más pronta. Para la tos también sirvió mucho, a mi mamá sobre todo, que también tenía neumonía, le sirvió mucho las vaporizaciones de eucalipto. Yo se las hacía por la mañana, tarde y noche. Cuando fue mejorando lo hacía solo 2 veces al día, después bajé a 1 y ya no se lo hago. Para un familiar mío que tiene asma, ella le sirvió mucho el té de jengibre con canela.
La jengibre la raya, la pone a hervir como en té y le pone los palitos de canela. Si no tiene canela en palito, lo puede usar en polvo. Ella le funcionó de esa igual manera y le descongestionó y podía respirar mucho mejor. Si tienes otros problemas de salud, es importante que no los descuides, como presión alta, diabetes. Es importante que estés chequeando constantemente, sobre todo cuando estás bien enfermo. Usualmente se lo hacía a mi mamá mañana, tarde y noche. Cuando la vi que empezó a mejorar, solo mañana y noche, y ya después una vez al día. Es importante que no te quedes, si estás en la casa, dar vueltas en el cuarto, salir a caminar, pero estar lejos de las personas para que no infectes a nadie más. Es importante que te mantengas activo. Y otra cosa que es muy importante es chequear la temperatura 2 veces al día, aunque no tengas síntomas. A veces te llega la fiebre y te sientes normal y piensas que no tienes, pero ya estás cogiendo fiebre. Para la fiebre es bien importante que se mantenga hidratado, porque el metabolismo cuando tiene fiebre está corriendo más alto, más rápido, y la persona tiende a deshidratarse. Con el vómito, náusea, para la náusea lo que a mí me sirve mucho, no a todo el mundo le sirve, pero a mí me sirvió, es oler alcohol. Coger un algodoncito, llenarlo de alcohol y huelerlo, eso me quita las náuseas. Y para el vómito y la diarrea, comer comidas suaves, sopita, galletitas, y mantenerse hidratado con los bebidas que tengan ya sea suero casero o ya sea como Gatorade o que tenga electrolitos para que no te deshidrates. Es importante que te cheques el oxígeno si tienes uno de esos aparaticos. Hay veces es difícil conseguirlo. Eso es un oxímetro, es difícil conseguirlo, pero una manera que yo noté cuando mi esposo empezó a ponerse más mal es que cuando él respiraba profundo, él apenas cogía la respiración y la sostenía, ahí mismo le causaba tos. Entonces no podía sostener la respiración sin que le diera tos. Eso es uno de los síntomas, que ya los pulmones se están llenando de líquidos. Es un buen examen uno hacérselo uno mismo para ver qué tanto está resistiendo, sosteniendo el aire en sus pulmones. Debe de hacer ejercicios de respiración. Los ejercicios de respiración durante todo el día para preparar tus pulmones y para que no evitar una neumonía, y si ya te dio neumonía, para que pases por eso más rápido. Los ejercicios de pulmones, puedes encontrar varios ejercicios en YouTube. Si buscas ejercicios pulmonares, básicamente respiración profunda, sostenerlo y botarlo. Cuando estás acostado, es bueno hacerse para un lado, respirar profundo, sostenerlo y botarlo, y después para el otro, porque para que salgan líquido de diferentes partes de los pulmones tienes que hacerte en diferentes posiciones. Entonces te acuestas para la derecha, para la izquierda. Cuando lo haces, si no tienes un incentivo espirómetro, lo que puedes hacer son ejercicios como este. Puedes coger y respiras largo, sostienes la respiración, cuenta hasta 3 y bota el aire. Pero no es que lo hagas así, no rápido, sino despacio, para que se vayan abriendo esas alveolas de los pulmones. Entonces haces así. Haces este ejercicio durante todo el día, varias veces al día, para estar manteniendo los pulmones, como fortaleciéndolos. Yo hice un pequeño dibujo para explicarle, para que entiendan un poquito por qué es importante los ejercicios de respiración. Este es el dibujo es un pulmón. El pulmón está lleno de alveolas. Están estos racimitos que parecen racimitos de uvas, y una de estas bolitas viene siendo como esta. Si lo puedes ver bien, esto es una de esas pequeñitas, y tenemos cantidad de esas en los pulmones. Cuando respiramos el oxígeno en un pulmón, en una alveola normal, el oxígeno entra a las paredes y vuelve y sale, cambia, se va a la sangre y recoge el que ya está sin oxígeno, que es el dióxido de carbono.
Pero en este caso, como está lleno de fluido, el oxígeno llega aquí y no puede hacer ese intercambio en las paredes de las alvéolas. Entonces, ahí es cuando se complica a las personas, no les está entrando suficiente oxígeno en el sistema. Esos alvéolas se llenan de fluido. Haciéndose esos ejercicios de respiración ayudan que el oxígeno entre en la alvéola, todo el aire que uno tiene empuja dentro de la alvéola, entonces empuja el líquido afuera y así uno lo saca y lo bota, o a veces no hay flema, pero ayuda a limpiar un poquito el sistema respiratorio. Yo les había hablado de este espirómetro incentivo. Estos los venden en Amazon, valen como $6. La manera de hacer esta es que tú tienes que aspirar aire lentamente. Esta bolita que está aquí tiene que permanecer en medio de estos dos palitos. Si sube o si está más abajo es porque no lo estás haciendo bien. Lo haces más o menos 10 veces cada hora y mientras lo haces sostienes cuando chupas el aire, lo sostienes, cuentas hasta 3 y lo botas despacio. Entonces vendría siendo algo como así. Bueno, para las personas que no pueden conseguir uno de estos, busquen en el internet cómo hacer uno casero. Este fue el que hice. Los materiales que se necesitan para esto son bien sencillos, posiblemente todo el mundo lo tenga en casa. Es una botella de agua vacía, una bolsita de plástico. Yo usé esta, pero puedes usar cualquiera, un pitillo, pueden usar una manguerita. Yo partí el pitillo para que no quedara tan largo. Usé también un clavo para abrirle a esta tapita un huequito, lo calenté, le abrí y le abrí exactamente lo más cerca que se pudiera al tamaño de este pitillo para que así el aire no se nos salga por los lados. Si de pronto lo abrió mucho, me imagino que con un poquito de silicona o un pedacito de chicle lo puede tapar para que no se salga el aire. En la parte de abajo conseguí esta puntilla, le hice varios huequitos abajo, también una aguja o un clavito o cualquier cosa, pero eso fue lo que yo usé. Este funciona igual que el que uno compra, pero este es más fácil y cinta pegante para poder pegar la bolsita. Este se hace de la misma manera, le voy a hacer la demostración. Ya saben, es importante que lo hagan más o menos 10 veces cada hora. Entonces funciona así. Bueno, lo importante de este sistema es que cada día tu meta sea llenarlo más y más de agua. Ahorita solo lo pude hacer hasta aquí, pero si siguiera ejercitando mis pulmones, cada vez voy a poder llenarlo más. Se va a llenar los pulmones más de aire y lo que eso hace es que al llenarse de aire, lo que les expliqué, empuja toda la flema afuera. Y eso es muy importante para prevenir la neumonía o para que recuperarse de una neumonía. Ahora, lo siguiente que iba a hablar era de los síntomas. El Departamento de Salud dice que llames al 911 o a la ambulancia y que vayas al hospital si tienes dificultad al respirar, si sientes una presión en el pecho que no se te va, presión o dolor, si empiezas a estar confundido o si tienes inhabilidad para despertarte o mantenerte despierta. Y la otra es si te empiezas a poner azul. Azul es algo que se llama cianosis, creo que se llama en español, y es que se te empiezan a poner azul los labios y los tejidos de adentro de la mucosa dentro de tu boca. Por experiencia propia, yo entiendo y aprendí cuando fui a la escuela que ese es un síntoma tardío de hipoxia. Lo que es hipoxia es falta de oxígeno en los tejidos. Los tejidos, estamos llenos de tejidos en toda parte. Básicamente, si tus labios están azules, así está tu corazón, tus riñones, tu hígado, tu cerebro. Están llenos de hambre por el oxígeno. Entonces, si esto es un síntoma tardío, no esperen a que se pongan azules para ir al hospital.
Es muy importante si tienen para chequearse el oxígeno, que si baja menos de 92, deben ir al hospital. 92 a 100 es lo normal. Menos de 92 no deben de seguir esperando porque cuando lleguen al hospital a lo mejor el cuerpo ya está descompensado. Entonces es muy importante que chequeen su oxígeno y si no tienen uno de estos pueden hacer el ejercicio que les dije, respiran, sostienen la respiración. Si empieza a causarle tos, posiblemente ya están acumulando fluido en los pulmones. Eso es todo por el día de hoy. Quería cerrar con una pequeña oración por todas las personas que ya estuvieron contagiadas, que están contagiadas, aquellas que perdieron la vida y sus familiares, y para que Dios nos dé sabiduría para seguir adelante y para recibir el mejor tratamiento de todos, de los doctores, que le dé también sabiduría a ellos. Entonces, Señor Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo te doy gracias por permitirme hacer esto. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú dándole sabiduría a todo el equipo médico, Señor, para que den el mejor tratamiento. Yo te pido, Señor, que seas tú derramando tu paz, tu presencia, Señor, en aquellas personas que están en los hospitales solas, que se encuentran deprimidas, asustadas, Señor. Padre misericordioso, te pido que seas tú llenándolos de tu presencia y de tu paz, llenando a los familiares que ya perdieron seres queridos de tu paz absoluta, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú trayendo la sanidad a nuestra tierra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Una cosa muy importante es mantenerse en oración, tener el ánimo levantado, dejarse de asustar de todos los videos que nos muestran en todas partes y tener ganas de salir, porque una batalla uno no la pierde, es cuando uno se rinde que la pierde. ¿Ok? Después les grabo el tercer video. Que Dios los bendiga.